Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a el primer podcast del año. Hoy es 7 de enero y pues vamos a leer y arrancar el primer podcast del año con los penúltimos 3 capítulos del segundo libro de Kyoshi. Así es, estamos únicamente a 6 capítulos de terminar este segundo libro, por lo que no entremos en guáguara y no perdamos el tiempo y comencemos con el siguiente capítulo, que es el capítulo 24 de el segundo libro de Kyoshi. Comencemos. Capítulo 24. Segundas oportunidades. Kyoshi necesitaba organizar un viaje a solas para ella. No soportaría tener que explicarle otro plan a medias a Jinpa, ni quería que él estuviera presente cuando lo llevara a cabo. Entonces fue con un ministro del palacio para solicitar un barco y lo ocultó todo a su secretario. A la mañana siguiente, al enterarse de que un barco la esperaba en el puerto, abandonó el palacio a solas. Los guardias abrieron las muchas puertas y portones sin que ella tuviera que preguntar o siquiera interrumpir el paso. La hizo sentir como un animal de granja siendo guiado fuera de su corral. Se subió a un carruaje que la llevó a través de la caldera, por la ladera del volcán y por la ciudad portuaria. La noticia de los actos atroces de los Awon se había extendido de la noche a la mañana por la capital y las calles estaban casi vacías, abandonando el festival de Seto a mitad de los festejos ante tal traición. Los carros alegóricos quedaron estacionados en los callejones laterales, cubiertos con lonas. Las linternas apagadas se balanceaban con la brisa. Kyoshi casi se maravilló por la velocidad de los rumores de la corte, antes de darse cuenta de que Soryu probablemente había difundido la información por toda la isla. Como la mayoría de los clanes principales, los Awon habrían tenido una presencia normal y cotidiana en la capital, ocupando negocios y viviendas familiares. Ese ya no era el caso. Preparada para buscarlos, Kyoshi encontró rastros de una purga rápida y eficiente a donde fuera que volteara. Una tienda solitaria en una calle comercial que estaba cerrada y a oscuras, mientras que sus vecinos todavía estaban abiertos. Un apartamento de lujo que sin duda pertenecía a un noble que no tenía estandarte de ningún clan en el asta de la bandera. Volutas de humo negro se elevaban en la distancia, agrupadas demasiado cerca unas de otras como para ser una coincidencia. Tuvo que luchar por mantener baja la acidez de su estómago. Mejor que una guerra abierta, no era una forma aceptable de vida. Y sin embargo, la gente parecía contenta con eso. Llegó a los muelles y encontró un barco. Era una balandra bien hecha, con una quilla profunda, un veloz transporte oceánico que no tenía necesidad de atravesar costas y ríos como los transportes achaparrados del Reino Tierra, pero se estremeció cuando vio el nombre en el costado: Sonrisa de Sulan. El difunto Lord Cheiru podría haber encargado para el uso personal de su esposa antes de que ambos fallecieran. Parecía que apenas si lo habían usado. Kyoshi decidió que Waso tenía algo de razón. La madre de Soryu no tuvo la culpa de los eventos recientes, o al menos la misma cantidad de culpa que todos los demás involucrados. Kyoshi abordó la embarcación e hizo todo lo posible por ignorar el barco de carga vecino al que un equipo de marineros del ejército de la Nación del Fuego le había quitado las decoraciones de camelia de piedra, la pintura roja cayendo en escamas a la superficie del agua como sangre coagulada. La tripulación del Sonrisa de Sulan la dejó sola mientras navegaban en la dirección que ella había ordenado. Mientras estaba de pie en la cubierta, podía sentir el agua arrastrándose por el casco como si fueran dedos agarrando la embarcación, ralentizándola más de lo que el aire enrarecido habría hecho con Jin Yong o Peng Peng. Comparados con el vuelo, todos los medios de transporte eran lentos. Supuso que podría haber intentos acelerados con agua control, pero había oído que era posible dañar y volcar la embarcación en el proceso si el maestro agua no sabía lo que estaba haciendo. Llegaron a la mancha oscura debajo de las olas que ella estaba buscando. Kyoshi ordenó al barco echar anclas. El capitán Yonho, un hombre con bigotes como agujas de abeto, estaba a la cabeza de su tripulación de marineros endurecidos y curtidos por el clima, esperando su próxima orden. «Quédense aquí hasta que yo regrese», le dijo Kyoshi. «No intenten seguirme, pase lo que pase». «No entiendo, Avatar», dijo Yonho. «¿Regresar de dónde?» «No hay nada aquí». Kyoshi se subió a la barandilla del barco. Solía haber algo. Luego se sumergió en el agua. Pudo escuchar los gritos desde la superficie. Algunos de los hombres tal vez estarían inclinados a zambullirse y rescatarla, pero sus órdenes fueron claras. De todos modos, habrían tenido dificultades para atraparla. Para hundirse más rápido, Kyoshi se había asegurado de portar toda su armadura.
Pataleó en dirección al fondo, nadando hacia las ruinas de la isla de Yangcheng. Como antes, le tomó un tiempo vergonzosamente largo recordar que era una maestra agua. Con un aleteo de brazos se impulsó más rápido que un elefante koi. Su vista quedó envuelta en la penumbra. El único recordatorio de que estaba nadando bajo el agua fue el ardor de sus pulmones cuando se quedó sin aire. Luchó a través de los cuchillos en su pecho para seguir adelante, pero su valentía le compró solo unas pocas patadas más. Abrió la boca y tragó hasta llenarse. Una nube de burbujas escapó de su garganta antes de que el agua de mar se precipitara dentro de su cuerpo, invadiendo cada espacio libre que le quedaba. Se estaba ahogando. Había ido a ese lugar con un grupo de extraños porque ninguno de sus compañeros la habría dejado correr ese riesgo. Kiyoshi luchó tanto como pudo, queriendo llevar a su conciencia al límite. Con sus últimas reservas de pensamiento, envió un mensaje. Kuruk, sal ahora antes de que muera, o cruzaré al otro lado e iré por ti. Niña, puedes abrir los ojos. Kiyoshi parpadeó al despertar. El mundo era cálido y brillante. El olor de la hierba le hizo cosquillas en la nariz. Estaba sentada en un campo verde que se extendía en la distancia. A un lado del horizonte había una hilera de árboles que parecían colocados a mano, aplicados en la cima de las colinas como el delineador de cejas de Kiyoshi cuando usaba su maquillaje. Frente al bosque había una montaña alta, cuya cumbre apuntaba al cielo, con otros riscos y picos sobresaliendo de sus costados. Líneas de nubes convergían en un punto detrás de ella, como si la montaña fuera un sol que emitía rayos de luz. Su predecesor en el ciclo del Avatar vestía de manera más informal que la única vez que apareció de cuerpo completo ante ella. Kuruk no portaba sus pieles y vestía solo una túnica de verano azul claro de la tribu Agua. Sus brazos y cuello todavía estaban adornados con los dientes afilados y garras de bestias atravesadas por correas de cuero. Hizo una ligera media sonrisa torcida que levantó un lado de su rostro. Desde hace mucho tiempo he estado tratando de hablar contigo, pero necesitaba tu ayuda para hacerlo. Un avatar que habla con sus vidas pasadas requiere una verdadera división y disposición de ambas partes. Su mensaje para ella en el Templo Aire del Sur, necesito tu ayuda, no había estado pidiendo un favor desde la tumba. Necesitaba su ayuda para poder comunicarse de forma correcta. De todas las formas estúpidas y poco claras en las que lo pudo haber pedido. ¿De qué querías hablar? ¿De lo mismo que tú? Tu chico. Él y el padre Glowworm. Puedo guiarte hacia lo que buscas. Es por eso que estás aquí ahora, ¿no? Así que no se había equivocado al ir a Chunling Norte, a buscar la ayuda de Kuruk. Bien por ella. Ser reivindicada se sentía tan bien como ahogarse. Debió haber mantenido la boca cerrada y aceptar cualquier ayuda que Kuruk le estuviera ofreciendo, pero había una calma inquietante. En su conversación estaba ocurriendo en completo silencio. Simplemente algo estaba mal. «Este es el mundo de los espíritus, ¿no?», preguntó ella. «¿Dónde están los espíritus?» Eran los únicos seres sentados en el vasto campo. Kiyoshi tenía poco en qué basar sus expectativas, pero a menos que las plantas y las rocas estuvieran vivas, ese lugar estaba tan desprovisto de vida como las zonas secas del desierto de Siwong. Kuruk hizo una mueca. La mayoría de los espíritus tienden a evitarme. ¿Por qué? No quería decirlo, pero estaba hablando consigo mismo. No había razón para mentir. Porque solía cazarlos. Kiyoshi se frotó la cara sintiendo las grietas y líneas con los dedos. Lao Ge lo había mencionado una vez. Kuruk, el mayor cazador que jamás haya caminado por las 4 naciones. Todos los trofeos que decoraban su cuerpo la primera vez que se manifestó ante ella. Si matar bestias en el mundo físico ya no representaba un desafío, entonces no era tan descabellado que un aventurero imprudente en busca de emociones como Kuruk volviera su mirada hacia los espíritus. Ser el avatar le habría dado los medios. ¿Tú?, dijo ella. Era difícil hablar a través de la sonrisa que le desgarraba la boca y difícil ver a través de las lágrimas que corrían por su rostro. Tú no dejas de sorprenderme. Dejar que sus sentimientos se desataran era como quemar hierbas hervidas. Era necesario y doloroso y lo había pospuesto demasiado tiempo. Kuruk tragó saliva, incapaz de mirarla a los ojos. No es lo que tú piensas. Yangcheng, no te atrevas. Kiyoshi se rió.
Sus lágrimas volaron dentro de su garganta cuando jadeaba. «No te atrevas a meterla en esto. No eres digno de su legado. Tu nombre pertenece a la alcantarilla junto con el mío». Ahí estaba ella, en medio del acto más sagrado que un avatar podía realizar, excepto que ella era Kiyoshi y Kuruk era Kuruk. ¿Había habido alguna vez un peor dúo en la historia? Un desastre seguido de una catástrofe. La hilaridad de su situación se apagó como una vela con un vaso encima. Siguió una sensación muerta y sin aire. «Esto no es justo», dijo. «Nada de esto es justo». La tierra a su alrededor comenzó a ondear. Escuchó un sonido revoloteante, como si pasara las páginas de un libro grueso. Partiendo desde el horizonte, una grieta en la hierba comenzó a zigzaguear y formar una telaraña en su dirección. Pedazos del propio terreno comenzaron a caer en la grieta, dejando en claro que ella y Kuruk no estaban sobre tierra sólida, sino sobre una superficie frágil y delgada. Eso no era causado por tierra control, era un reflejo de sus heridas. Ahí, en el mundo de los espíritus, su dolor tenía sustancia. «¡Te odio!», le gritó a Kuruk. La rasgadura en el suelo reveló una matriz de color debajo de ella que Kiyoshi no podría explicar en el lenguaje de las 4 naciones. Era el tinte del abismo, el remolino al fondo del caos. Si ella caía en él, no habría vuelta atrás. «Lo tenías todo. Yang Chen te dejó su legado y lo arruinaste. Me dejaste un mundo lleno de nada más que sufrimiento y miseria». El colapso se aceleró, acercándose con rapidez hacia ella y su vida pasada, amenazando con dejarlos caer a ambos en una nueva existencia retorcida. El deslizamiento de tierra consumió los árboles, la hierba y el cielo, desgastando la realidad, encogiendo su mente, la nada en el azote de una ola. Kuruk contempló la aniquilación que venía a reclamarlos y en respuesta, él le dirigió una mirada de completa derrota. «Tienes todo el derecho», dijo con voz suave. En el último segundo, el desmoronamiento se detuvo al borde de sus pies. ¿Lo tenía? No, pensó. No lo tenía. No tenía derecho a perderse en su rabia y dejar que el olvido se la llevara. No importaba por lo que ella hubiera pasado, no se permitiría convertirse en una cicatriz humana, un compendio de pérdidas personales. Tenía la obligación de ser más que la suma de sus agravios con el mundo. Gradualmente, fragmento a fragmento, las superficies y los planos del mundo de los espíritus flotaron de nuevo hacia su lugar, levantándose del abismo en el que habían caído, adhiriéndose entre sí como un plato reparado con laca dorada. No estaba segura de si era obra suya o de fuerzas que escapaban de su control. De todos modos fue lento. Reconstruir siempre tomaba más tiempo que destruir. Limpiar un desastre tardaba más que hacerlo. Kuruk observó cómo se reparaba el paisaje, la neutralidad aún persistiendo en su expresión, a pesar de casi haberse zambullido en el aterrador más allá con Kiyoshi. «Viniste aquí en busca de respuestas», le dijo tendiéndole la mano. «Tengo que mostrarte algo». «No me toques». Ella golpeó su mano. En el momento en que hicieron contacto, Kiyoshi notó que no estaba usando sus guanteletes en el mundo de los espíritus. Sus manos estaban desnudas, y las cicatrices rojas de los relámpagos no se veían por ningún lado, como si sus recuerdos de sí misma no hubieran incorporado el daño a su piel. Nadie le había explicado qué pasaría si su forma tocaba la de Kuruk en el mundo de los espíritus. Hubo un destello de luz en su cabeza, y cuando se calmó, Kiyoshi se encontró prisionera una vez más en la jaula irrompible de la memoria. Capítulo 25. Amigos perdidos. Kuruk abrió los ojos. Ya no estaba en el prado de Yang Chen cerca de Yaoping, encarando a Kelsang bajo el cielo estrellado. Se dio cuenta de que la fuente del conflicto que su amigo nómada aire tenía con sus superiores en lo que se refería a su percepción del mundo de los espíritus. El reino más allá de lo físico estaba formado por cosas distintas para personas distintas en momentos distintos. El avatar estaba solo. Su amigo no se encontraba por ningún lado en el silbante pántano gris. Se habían perdido el uno al otro en algún punto del viaje. El agua alrededor de Kuruk se deslizó, no con vida, sino con algo parecido, lo suficiente para hacerlo inquietante. Un grito y el batir de un tambor era todo lo que podía escuchar. Incesante, histérico, y solo encontró la fuente cuando chuchó contra el agua félida y se abrió camino a la orilla sólida. Un espíritu.
No era una de las criaturas juguetonas de Kelsang, sino una monstruosidad del tamaño de una casa, agarrando el suelo con brazos parecidos a los miembros de una araña y golpeando su cabeza sin rasgos contra la tierra una y otra vez, causándose un dolor horrible, pero sin cesar, nunca en su ataque ni en su chillido que no procedía de una boca discernible. Antes de que pudiera tragarse su horror y tratar de hablarle, una larga cola se enroscó alrededor de su cuello y lo levantó en el aire. Ambos cuerpos fueron aplastados uno contra el otro. La repugnancia se filtró a través de su piel. La sensación fue como estar atado a un cadáver. La criatura lo arrojó al suelo y él rebotó como trapos rellenos, desmayándose por el dolor recibido por su forma etérea que hacía todo lo posible por imitar la física. Antes de perder el conocimiento, vislumbró lo que el espíritu estaba atacando tan ferozmente. Era un estanque de hielo. El reflejo del brillo plateado era una vista de la ciudad de Yaoping desde una ladera. Kuruk se despertó con un grito ahogado. Kelsang todavía estaba sentado frente a él con los ojos cerrados, murmurando bromas como si estuviera asistiendo a una ceremonia del té. Kuruk se levantó, ignoró las miradas de sorpresa en los rostros de Heiran y Shansu y robó el planeador de su amigo. Montó sobre su propia ráfaga furiosa de aire control rumbo a Yaoping. No hubo tiempo para explicar a los demás lo que sabía en su corazón. Ese espíritu monstruoso había encontrado una grieta entre el mundo de los espíritus y el mundo de los humanos. Si se abría paso, mataría a todos los que se cruzaran en su camino. Solo había un lugar donde alguien podía ver la ciudad desde lo alto como Kuruk lo había percibido en el reflejo, y esa era la entrada a las minas de sal en la montaña vecina. Aterrizó el planeador y se detuvo ante el agujero en medio del mundo, haciendo frente a las fauces abiertas de la oscuridad. Se armó de valor y corrió al interior. Era mejor cruzar la grieta y atacar en el mundo de los espíritus. De ese modo, conservaría sus habilidades de control. Así le había dicho Kelsang. Encontró al espíritu enfurecido y comenzó a luchar contra él. No tuvo idea de cuánto duró la batalla. Solo supo con sombría certeza que el avatar correcto había sido elegido para esa tarea. Ese enemigo era una bestia y él era un cazador. Un cazador ataca de forma rápida y certera y es misericordioso con su presa. Un cazador se acerca a su deber con solemne respeto. Tuvo que usar los 4 elementos contra el espíritu enloquecido para derribarlo, pero lo hizo. Salió victorioso. El pueblo estaba a salvo. Todo estaría bien. A la mañana siguiente, sus amigos encontraron al avatar arrastrándose ciegamente por las calles de Yaoping, echando espuma por la boca. Pasaron días antes de que pudiera hablar. De alguna manera, destruir al espíritu le había costado una parte de sí mismo. Estaba sangrando por dentro, perdiendo algo más vital que la sangre. La vitalidad desvaneciéndose de una manera que ningún sanador podría solucionar. Tenía frío. Él, un hijo del norte que se reía de las ventiscas y nadaba alrededor de los icebergs, tenía frío. Nada bombeaba por sus venas. Trató de explicarle a Kelsang, Shansu y a Heiran lo que pasó, pero no pudo. Las palabras se atascaron en su garganta. Inventó una historia sobre un espíritu travieso que lo engañó para que perdiera sus facultades por un momento, como lo que le sucedía a los niños errantes en los siniestros cuentos populares. Sus enemigos lo metieron en la cama de una posada. Buscaron un médico. El doctor vino, dijo que su cuerpo no tenía nada malo y le ordenó que descansara. Lo que él quería era morir. Un día, cuando todos los demás estaban fuera, una criada amistosa se acercó y le dio un poco de vino deslitado, desafiando las órdenes del médico. Lo quemó al bajar por su garganta, la primera sensación en días que lograba atravesar el frío. Bebió más y más, sintiendo la presión del líquido contra la herida en su interior, como un hierro al rojo vivo sobre un miembro amputado. Cuando la sirvienta sonrió y puso una mano sobre su pecho con gentileza, el avatar la apretó como si se estuviera ahogando. No podía recordar el rostro de la mujer, pero recordó los de sus amigos cuando se encontraron con la mañana de miembros que sobresalían por debajo de las sábanas y las botellas rotas que cubrían el suelo. Kelsang no lo juzgó. A Shansu no le importó, siendo de la opinión que, si el avatar tenía un cierto deseo, el avatar debía saciarlo. No sería hasta años después que Kuruk entendería la diferencia en sus reacciones. Y Heiran, aunque nunca lo admitiría, perdió mucho respeto por él en ese momento. La puerta al corazón de la Maestra Fuego, aunque no estuviera fuera de su alcance, fue cerrada con firmeza. Siempre habría una parte de ella que estaría cerrada para aquellos que no podían dominarse a sí mismos. Pero se recuperaron. Sus aventuras continuaron. Los amigos del avatar fueron extraordinarios.
Él los amaba tanto. Amaba su inteligencia, sus aspiraciones, su nobleza. Eran simplemente buenas personas. Había tanto bien que ese grupo podía hacer por el mundo. Por eso, cuando llegó el segundo ataque espiritual, una vez más lo enfrentó solo. Sus amigos insistirían en ayudarlo si lo supieran, pero él nunca les haría sufrir lo que él sufrió, ni en esa vida, ni en 1000 vidas. Estarían contaminados por asociarse con lo que tenía que hacer. Un mal sueño durante una visita a la Nación del Fuego le mostró una grieta en un cenote que abastecía de agua sagrada a un rincón de la isla Mainca. Corrió a la caverna en medio de la noche y se zambulló en el agua profanándola. En lugar de golpear su cabeza contra el fondo de piedra, nadó y nadó hacia abajo hasta que encontró la masa de picos retorciéndose, mordiendo y lamiendo su camino hacia la superficie. Apuñaló con hielo y apuñaló con piedra, con los ojos cerrados, los gritos de terror completamente suyos. Sus antiguos compañeros de caza de su juventud lo habrían despreciado por no realizar una muerte limpia. No podía mirar a la cosa moribunda. Una vez realizada la hazaña, Kuruk se arrastró por el borde del cenote, derramando agua sobre la cornisa. El frío vacío dentro de él había regresado con fuerza. Gateó como un bebé hasta que llegó a los pies de un hombre que lo miraba desconcertado y disgustado. El hombre era un nacional del fuego, de un clan o tribu que no reconoció. Su nombre era Naithia. Dijo, y después de recibir una premonición, los ancianos de la tribu Banti lo enviaron para ayudar al avatar. Estaba claro que tenía problemas para creer que ese desastre desaliñado era el sucesor de la gran Yangchen. Naithia llevó a Kuruk a un campamento en la jungla y realizó una especie de ritual de diagnóstico, guiando el calor a lo largo de sus vías de energía, de manera similar a la forma en la que un sanador del norte usaría el agua dentro del cuerpo de un paciente. Confirmó lo que Kuruk ya había adivinado, que entrar en contacto con esas criaturas oscuras y destruirlas estaba causando daño a su propio espíritu. Naithia reparó lo que pudo, pero admitió que se cobraría un precio permanente cada vez que se librara una de esas batallas. Era seguro que el periodo de Kuruk como avatar nunca obtendría el título de la era más larga en los libros de la historia. «¿Qué trato tan terrible para ser un médico?», bromeó Kuruk. «¿No podría haberle dado la noticia con más delicadeza?». Luego vomitó sangre sobre la túnica del sabio del fuego. Las terribles advertencias de Naithia cimentaron la decisión de Kuruk de no contarle a sus compañeros sobre las incursiones espirituales. Los seguirían hacia cualquier peligro y darían sus vidas para proteger la suya. Manchar los vibrantes espíritus de Heiran, Kelsang y Shansu con esa enfermedad sería una tragedia demasiado horrible como para considerarla. No permitiría que eso sucediera, ni siquiera si eso significaba su propia perdición. Comenzó a tomar descansos de sus misiones, con ellos para investigar con Naithia. Visitaron la biblioteca oculta de los Banti, un competidor para el depósito más grande de conocimiento espiritual en el reino físico. Juntos, bajo los techos puntiagudos de las pagodas de piedra, estudiaron con detenimiento pergaminos y tomos más antiguos que las propias 4 naciones. Dedujeron que los espíritus estaban tratando de abrirse camino a través de grietas recién creadas en el límite entre el mundo de los humanos y los espíritus. No sabían por qué o cómo estas grietas de repente se estaban formando. Por lo general, los lugares donde los espíritus podían cruzar eran antiguos, sagrados y raros. Se requerían circunstancias especiales como los crepúsculos de fechas sagradas. Ese ya no parecía ser el caso. También buscaron una técnica mejor para someter a sus enemigos, pero no encontraron ninguna. Tal vez aún no se había inventado. Kuruk se estremeció al cerrar el último libro prometedor en la biblioteca de los Banti sin encontrar salvación. A medida que ocurrían más ataques, se dio cuenta de que podía acechar a las criaturas oscuras a través del mismo mundo de los espíritus. A veces, siguiendo la estela de grandes perturbaciones y tormentas a través del siempre cambiante paisaje, y a veces confiando en sus propias capacidades de rastreo preternaturales, su habilidad para encontrar señales en el hielo, la roca desnuda y la más pequeña brizna de hierba fuera de lugar. Para tales excursiones siempre hubo que pasar a través de una grieta del mundo físico al espiritual, enfrentando a la presa con cuerpo físico. Sin sus artes de control, no tenía ninguna posibilidad. Y tenía más sentido luchar en el mundo de los espíritus para minimizar el daño colateral a los humanos. Y así, cazó. Caminó por el reino más allá de lo físico, en busca de espíritus con intenciones asesinas que intentaban abrirse paso entre la población humana. Cada vez que encontraba a Unuk, Kuruk hacía todo lo posible por aplacar la ira de este ser.
a costa de su sangre, sudor y huesos. Nada funcionó. Para salvar vidas, tuvo que luchar, tuvo que matar. Ni él ni Naithia le dijeron a nadie lo que hicieron. Eran como personas que se pasan de un pequeño hurto al crimen organizado, demasiado involucrados como para escapar. En el momento en que alcanzaron un cierto número de cacerías, incluso los laicos los habrían evitado por todos los espíritus que habían destruido. Y ni hablar de los Banti o los nómadas aire. El mundo siguió su curso. Tenía gente competente cuidando de él. Kuruk, que nunca había sido alguien apto para reuniones, donde las mentes más rápidas se veían obligadas a adoptar el ritmo de las más lentas, comenzó a dormir durante ellas, exhausto por el dolor persistente y el vino que bebía para calmarlo. Cuando despertaba, descubría que Shansu ya había arreglado las cosas con los diplomáticos, ministros y embajadores en su nombre. Sus noches las pasaba de juerga en fiestas, en tabernas o en cursos de destreza de control, tratando de sentirse lo más humano posible, rodeado de tantos humanos diferentes como fuera posible. En secreto, esperaba que Naithia encontrara un texto sagrado que declarara que el tratamiento oficial para sus síntomas era estar cerca de la vida, la alegría y el contacto de cuerpos cálidos. Pero no. El hedonismo de su autorrecetado proceso de curación no era más que su propia debilidad expuesta ante el mundo. Naithia también participó en el tratamiento, sorprendiendo a Kuruk con sus indulgencias. El antes usurero sabio perseguía el exceso con la demuestra de un hombre negado. Kuruk apenas notó que sus amigos se separaban. Los tesoros de su vida se esparcieron por las 4 naciones para seguir sus propios caminos. Todos habían llegado a la misma conclusión. No estaban logrando nada de valor en la compañía del Avatar. Parecía que un día estaba jugando su juego diario de Paisho con Shansu y al siguiente estaba leyendo su carta de reclamo por no asistir a la boda de Heiran. Heiran. Kuruk enloqueció de dolor cuando apareció en casa de Kelsang con ese poema. Un espíritu había intentado abrirse paso el día anterior y su furia reprimida contra sí mismo por mentirle a Heiran por su omisión sobre tantas cosas diferentes durante todos esos años explotó. Había aniquilado a la criatura con todo el poder del estado Avatar, un acto indigno, sin importar las circunstancias. El poema fue un débil intento de hacer retroceder el tiempo a un punto en el que no era un fracaso tan miserable que abusaba de los dones de Yang Cheng, una época en la que todavía estaba al alcance de merecer el amor de Heiran. Canalizó su dolor hacia las investigaciones con Naithia, expediciones más largas al mundo de los espíritus. Al fin, descubrió cómo se estaban creando los túneles hacia el reino físico, su conocimiento de las bestias reflejándose en su misión una vez más. Los animales, a menudo, se apoderaban de las estructuras creadas por otros, como la forma en que los escarabajos jaguar vivían en los vastos y complejos montículos de termitas pescadoras después de que los residentes originales se mudaran para formar otras colonias. Las grietas en la realidad estaban siendo creadas por un solo espíritu. Kuruk cambió su enfoque para ubicar los orígenes de los túneles en lugar de los espíritus que intentaban usarlos, dando vueltas y más cerca de la fuente, hasta que se encontró con el padre Glowworm, el barredor del mundo, aquel dentro del agujero. Después de mucho tiempo, había encontrado un espíritu que hablaría con el Avatar. Aprendió que el padre Glowworm tenía el poder de raspar la barrera entre los mundos físico y espiritual, filtrando volutas de su esencia a través de las grietas que hacía para disfrutar del calor y el caos del reino de los mortales a su antojo. ¿Tomó algún ser humano ocasional? Sí, pero ¿qué cazador no atrapaba una presa cuando se le presentaba la oportunidad? El padre Glowworm era un depredador sabio y astuto. Podía crear túneles a cualquier lugar del mundo físico, pero mantenía las salidas en lugares profundos y oscuros donde los humanos no se dieran cuenta, y nunca se quedaba en los mismos asentamientos por mucho tiempo. Si los espíritus menores querían ir a las tierras de los humanos usando sus pasajes abandonados, eso no era de su incumbencia. El error de Kuruk fue intercambiar nombres con él. Los espíritus con nombres autoproclamados eran increíblemente poderosos y peligrosos, como lo había prevenido Naithia, y también agregó, había poder en las presentaciones. Saber el nombre del padre Glowworm selló la maldición que se había estado acumulando poco a poco sobre el Avatar a lo largo de los años. Secó la tinta del contrato. El padre Glowworm también lo sabía. Los dos estarían juntos por un largo tiempo, declaró el espíritu. Tal vez se divertirían. Kuruk, adormecido por el agotamiento, le mostró al espíritu devorador de humanos su definición de diversión.
Su pelea casi creó un enorme agujero en el límite entre reinos. El padre Glowworm era más fuerte que los otros espíritus, y Kuruk era demasiado tenaz para morir. Sus energías se mordían entre sí como cuchillas, chocando de borde a borde, dejando cortes permanentes con cada ataque. Con un golpe que casi rompió los cimientos del lecho de roca que los rodeaba, Kuruk hirió de gravedad al padre Glowworm, y el espíritu disminuyó varias veces su tamaño y poder, pero logró escapar arrastrándose hacia un interminable laberinto de oscuridad. Fue un resultado que el avatar encontró aceptable. El secreto decepcionante del Pai Sho es que la mayoría de los novatos nunca aprendía, era que en los niveles más altos, la mitad de las partidas entre maestros terminaban en empates insatisfactorios e inconclusos. Le había causado un daño duradero a su enemigo, lo suficiente como para asegurarse de que el espíritu se mantuviera fuera del mundo humano durante al menos una generación o dos. Y a cambio, el espíritu lo había marcado. Ninguno de los dos se recuperaría por completo del encuentro. Estarían ligados uno al otro por siempre, como viejos amigos. Kiyoshi se alejó de los recuerdos del cazador con cuidado, como si fueran piezas de cristal demasiado delicadas. A diferencia de la sesión de comunión en Chungling Norte, donde presenció a solas la juventud de su predecesor, esta vez Kuruk estuvo de pie a su lado mientras presenciaban en silencio los horrores de su vida. No encontró un momento adecuado para hablar con él. Aún así, estaba agradecida por su presencia. Ella no hubiera podido ver esos recuerdos por su cuenta. El padre Glowworm la había asustado más allá de la razón cuando lo conoció. Miró a Kuruk examinando su rostro tenso pero estoico. En el momento de su muerte, habría tenido más heridas que piel intacta bajo su ropa. Su apariencia en el mundo de los espíritus debía de haber sido alterada por sus propias percepciones y preferencias. Él recordaba una versión de sí mismo antes de los peores días de su vida. El prado que los rodeaba había sido reparado y ya no parecía un plato roto. ¿Por qué había tantos espíritus enojados durante tu era?, preguntó ella. Ahora entendía que Kuruk solo se había enfrentado a las criaturas que no podían ser apaciguadas por nada más que la muerte. Esa es una pregunta para otro día, dijo. Para brindarte la ayuda que buscas, tuve que compartir recuerdos de mi tiempo como el avatar y del padre Glowworm. Ahora que recuerdas esa parte de tu vida pasada, podrás encontrar a tu chico en el mundo físico. Confía en mí. Para su sorpresa, confiaba en él. ¿Qué pasó con el resto de tus recuerdos? Las palabras salieron antes de que Kiyoshi se diera cuenta de que estaba entrometiéndose en algo ajeno. La mandíbula de Kuruk se tensó. Hay poco que ver después de que perdí a mis amigos. ¿Dónde está Kuruk? Kiyoshi le había preguntado una vez a Kelsang, curiosa sobre lo que sucedió después de que su grupo se separó. Viajando por el mundo, fue la respuesta, rompiendo corazones y tomando nombres, siendo Kuruk. Sonaba como si el avatar agua hubiera estado viviendo solo, teniendo una gran aventura a través de las 4 naciones. Pero el dolor en su rostro en ese momento le decía lo contrario. Después de que los compañeros de su juventud se fueran de su lado, Kuruk estuvo solo, rodeado por un mundo que quizás lo celebraba, pero total y absolutamente solo. El hombre frente a ella era una persona físicamente grande, pero al mirarlo solo podía ver los límites del espacio que Kuruk llenaba. Le recordó la forma en la que el cadáver de Shansu pareció encogerse después de que la vida abandonara su cuerpo. La muerte y el tiempo hacían pequeños a todos, los reducían a trivialidades. No tenía dudas de que su sucesor la miraría con escepticismo, preguntándose por qué todos decían que esta tal Kiyoshi era considerada un gigante. Me alegro de por fin haberte conocido, Avatar Kuruk. Sus palabras eran honestas. Los hombros del cazador se levantaron y luego se relajaron. Ella no consideró que él podría haber necesitado esa conexión tanto como ella, suponiendo que una vida pasada pudiera necesitar algo. Hay una cosa más que tengo que decirte. Kuruk de repente pareció reacio, un cambio de opinión apoderándose de él. Pero no sé si en realidad vale la pena. No quiero causarte más dolor. Kiyoshi leyó su mueca y se dio cuenta de que otro defecto en el carácter de Kuruk, fuera de sus oponentes, no podía soportar ver a otras personas lastimadas. Hazlo, por favor. Kuruk suspiró. Ven conmigo. Caminaron uno al lado del otro.
La irrealidad de la distancia y la tierra firme fluían a su favor. Salieron del prado con rumbo al horizonte en solo unos pasos, como si estuvieran girando en el mundo con sus pies. Se olvidó de observar su viaje y disfrutar de los esplendores del mundo de los espíritus. Para cuando se acordó de buscar los gloriosos paisajes pintados y las curiosas criaturas parlantes de las que Kelsang hablaba, ya habían llegado a su destino. Su viaje los llevó de pesadilla en pesadilla. Kuruk y Kiyoshi estaban parados en la punta de un pantano seco y muerto. Los árboles que necesitaban mantener sus raíces sumergidas en líquido se habían marchitado hasta convertirse en astillas. El suelo de cieno de la cuenca se había secado hasta convertirse en grietas polvorientas. Tenía una idea de a dónde se había ido el agua. Había un gran corte en la tierra, dividiendo el borde del pantano a lo ancho. La grieta al principio era pequeña y se separaba de su base, como el comienzo de un gran cañón excavado en el desierto. Las profundidades estaban llenas del mismo color salvaje, chocante y sin sentido en el que Kiyoshi había amenazado con sumergir a Kuruk y a sí misma. El creador de esa grieta estuvo donde ella estaba ahora, el punto de origen marcado con claridad como un estallido de furia. ¿Jun hizo esto? Sí. El mundo de los espíritus reacciona a nuestras emociones. Las heridas que traemos a este lugar adquieren características físicas. A diferencia de la ruptura que creaste, esta no se está curando. Tu chico la mantiene abierta y supurante al aferrarse a su ira. Kiyoshi asintió. Lo sé. Jun no está en sus cabales debido a la influencia del padre Glowworm. No. Ya te has aferrado a esa excusa por mucho tiempo. Kuruk era gentil, pero inflexible. Lo que necesitaba decirte es que los espíritus pueden poseer el cuerpo de un ser humano, e incluso pueden fusionarse con una persona para darle nuevas formas y figuras, pero no pueden apoderarse de los pensamientos de las personas. Jun tiene el control total de sus acciones. Así ha sido todo el tiempo. No estaba segura sobre cómo debía reaccionar. Si Kuruk estaba en lo cierto, entonces también tendría que darle la razón a Soryu. Vaya. Lo siento, chica, lamentó Kuruk. Ojalá no fuera así. El cielo, de un azul claro brillante, comenzó a girar alrededor de su eje. Aparecieron nubes con el único propósito de marcar su espiral. Kuruk miró hacia arriba con una expresión que le hacía ver como un profesor decepcionado. Qué mal. Parece que va a llover. Tendremos que acortar la salida. Kiyoshi trató de hablar, pero solo salió agua salada de su boca. Se derramó por su barbilla y humedeció su túnica. Quería decirle unas palabras de despedida a Kuruk, pero su garganta estaba anegada por el mar. Alguien la hizo rodar hacia un lado y el resto del agua pronto salió de su cuerpo. Sintió la cubierta de madera del sonrisa de Zuluan presionada contra su mejilla. El capitán Yonho y la tripulación la rodearon frunciendo el ceño por la preocupación. Sería de mala suerte que un avatar muriera a bordo de su barco, incluso si era un tonto nativo del Reino Tierra. Mientras Kiyoshi yacía en el piso, podía sentir el regalo que Kuruk le había dado. La batalla entre el avatar anterior y el padre Glowworm había dejado cicatrices identificables en ambas partes, marcas talladas a tal profundidad que ahora eran permanentes. Jun y ella eran los herederos de ese legado. Podía saber dónde estaba. Era una presencia débil parpadeando por la distancia, pero al menos tenía una dirección. Sabía que, si lo alcanzaba, extendería el flujo de su espíritu. Podría seguirlo hasta su ubicación. Probablemente la había rastreado a través de la Nación del Fuego usando el mismo método. Ambos eran los faros del otro, dos antorchas en la oscuridad, y había usado esa conexión una y otra vez para hacerla sufrir. Kiyoshi resopló e inmediatamente se arrepintió. Se limpió la sensación de sal ardiente de la nariz. Creí haberte dicho que no me siguieran, le dijo al capitán Yonho. Varios marineros estaban empapados como ella. Yonho asintió solemne. Lo hiciste, pero obviamente fue una orden estúpida y nunca la obedeceríamos. Ojalá el mundo estuviera lleno de gente con sentido común como el capitán y su tripulación. Dejó caer la cabeza contra la cubierta y cerró los ojos. ¿Cómo te atreves a desafiar a tu avatar?, murmuró.
Capítulo 26. Interludio. El hombre del mundo espiritual. Después de consumir al padre Glowworm, June pasó por los controles que Sifu Amak le había enseñado a realizar después de entrar en contacto con toxinas potencialmente mortales. No tenía ardor, ni entumecimiento en el estómago, ni en la piel, sino hormigueo en los labios. Su visión era tan clara como siempre lo había sido. Extendió la mano y separó los dedos. Estaban firmes, sin efecto. Tal vez había absorbido suficiente vileza a lo largo de su vida como para volverse inmune. Si había señales que aparecían cuando un espíritu se introducía a un humano, su propia carne las estaba enmascarando. No podía discernir si el padre Glowworm fue destruido, si había disipado o seguía vivo en algún lugar dentro de él. Y la verdad, no le importaba. Estaba más desconcertado por lo que había incitado a comportarse así. Tal vez era puro desprecio por su enemigo. Shansu le había dicho a menudo que tratar de evitar sentir desprecio por sus enemigos políticos te hacía sentir de forma irracional, cegándote de tu propio beneficio. Shansu. June miró a su alrededor con las manos en las caderas. Decidió por lógica y voluntad propia que debía empezar a cavar. Hacia abajo. Se dejó caer de rodillas y hundió los dedos en la tierra húmeda separando la tierra. Empujó enterrones de tierra. ¿Tierra espiritual? Fuera de su camino, tirando de las raíces restantes que se entrelazaban en su trayecto. Rasgó el tejido fibroso, la savia sangrando sobre las líneas de sus palmas, abriéndose camino a través de la capa de vegetación viva. Se encontró con una arcilla más oscura y cavó más profundo. Cavaba como lo hacían los animales, no como los tejones topo con tierra control, sino a la manera de las bestias inferiores, malignas y con garras que nunca veían la luz del día. Criaturas que ponían larvas y engordaban y palpitaban, eran luminiscentes en la oscuridad. Arrojó terrones y escombros detrás de él y por encima de su cabeza, aunque ya no importaba en qué dirección estaba arriba. Perforó más y más profundo, más y más oscuro, hasta que el único sonido en la oscuridad total fue su propia respiración, sus exhalaciones calientes y atrapadas contra su piel. June se despertó hacia arriba. Tuvo que abrirse los párpados con los dedos, pegados con lágrimas secas y sedimentos. Tuvo suerte. Si los hubiera tenido abiertos cuando se desmayó bajo el cielo, el sol abrasador lo habría cegado de forma permanente. La otra parte de su cuerpo por la que temía eran sus uñas. Debían estar astilladas, destrozadas, desgastadas hasta terminar como escamas. Había arañado tanta tierra y piedra con manos que no estaban hechas para eso. Pero estaban bien. Eso sí, sucias. Kiyoshi en definitiva le daría un regaño más tarde. Ella odiaba cuando se quitaba la mugre de debajo de las uñas durante todo el día mientras estaba distraído. «¡Existe el jabón!», gritó imitando a su antigua amiga. Su voz rebotó en las paredes estriadas de un barranco. El río que lo trazó había desaparecido hacía mucho tiempo. Nada crecía ahí. «Yo podría estar muriendo de sed», pensó para sus adentros. June se tambaleó por el camino que habría tomado la lluvia. De haber habido, la tierra estaba tan árida y desprovista de rastros animales que pensó que todavía estaba en el mundo de los espíritus, condenado a vagar por un terreno baldío hasta que el terreno se inclinó, revelando un pueblo debajo de él. Siguió el camino cuesta abajo por la ladera rocosa, encorvado y cojeando hasta que recordó que no estaba herido, solo cansado, y posiblemente delirante. No había forma de que nada de lo que había pasado pudiera ser real. ¿O sí? El mundo de los espíritus era tanto un estado mental como un lugar según los eruditos. El asentamiento presentaba señales de contradicción barata y rápida. El tipo de ciudad floreciente construida para explotar oportunidades y personas en igual medida. Podía decir con un par de pasos que la mayor parte de las construcciones de ladrillo no durarían más allá de unos pocos años. June mantuvo la boca cerrada a pesar de recibir algunas miradas duras de los aldeanos en las afueras. Entrar tambaleándose y gritar «Oye, ¿qué lugar es este? ¿Dónde estoy?», era una invitación para los problemas. Pero, por mucho que lo intentó, perdió toda precaución y compostura una vez que vio el pozo en el centro de la plaza. Corrió hacia él, tropezando con sus propios pies, tan frenético como una mascota que le da la bienvenida a su amo. Un hombre muy grande, sentado en el porche de uno de los edificios más cercanos, lo vio y se levantó con lentitud. Se acercó colocándose firmemente en el camino de June. Un pesado garrote colgaba de su cinturón. June redujo la velocidad hasta detenerse. «Este es el pozo del gobernador Tui», dijo el guardia.
Si tienes placas, puedes beber. Sacudió las fichas de madera talladas que colgaban de una cuerda alrededor de su cuello. Tenía acento xianés, notable cuando pronunciaba las palabras con sílabas descendientes. Lo que significaba que Jun no estaba lejos de donde había salido por primera vez del mundo humano, arrastrado a esa cueva por el padre Glowworm. Este pueblo debía haber sido construido como parte de una nueva operación minera, siendo sus ciudadanos la mano de obra traída desde tierras lejanas. Se preguntó cuántos de los aldeanos sabían que podían vislumbrar su futuro si seguían la cordillera. Solo tenían que mirar las ruinas abandonadas donde Shansu lo había llevado a Kiyoshi y a él. Una vez que las vetas de mineral se agotaran, también lo haría el dinero. Los trabajadores serían descartados, al igual que sus frágiles casas inservibles para el mundo. Jun clavó su talón en el polvo. A través de su tierra control pudo sentir la forma del pozo. La erosión le dijo que había sido excavado con un pasado lejano, probablemente un siglo antes de que cualquier ser humano se diera cuenta de que había riquezas que extraer de las montañas. ¿El gobernador Tuo puso esa agua en la tierra? ¿Perforó él mismo el pozo? La lengua de Jun raspó sobre sus labios. Era difícil que las paredes de su garganta se separaran una de otra. La peor parte era que conocía a Tuo, y el parsimonioso gobernador era exactamente el tipo de hombre que le negaría a alguien una bebida como esa. La mano del guardia se movió hacia su garrote. «Mira», dijo Jun, «déjame tomar un poco de agua y me aseguraré de que seas recompensado más allá». La frase murió en un suspiro. Estaba demasiado débil para ofrecerle al hombre una fortuna más allá de su imaginación. Recordó que ya no tenía ninguna fortuna para dar. Había una abundancia de tesoros en la mansión de Yokoya y ya nada de eso le pertenecían. «Ve a probar en uno de los negocios», dijo el guardia. Sacó su arma y señaló la esquina de la plaza. «Ellos pueden darte agua si quieren, pero este de aquí es el pozo del gobernador». Está bien, está bien. Era solo otro paso más antes de su destino. No había necesidad de desesperarse todavía. Jun se tambaleó hacia el edificio, donde una chimenea enviaba bocanadas de humo blanco al aire, lo que indicaba que una estufa estaba prendida, hirviendo agua para el té. La entrada estaba del otro lado. Navegó por el callejón usando las paredes como apoyo, rozando su mano contra la textura del ladrillo, y solo llegó a la mitad antes de desplomarse en el suelo. Este es un sentimiento familiar. Pensó con su espalda presionada contra el exterior de un edificio en el que quería estar. Como los buenos viejos tiempos en Makapu, escuchando afuera de un salón de clases, le castañaban los dientes. No se había dado cuenta del frío que tenía. Su cabeza se inclinó más abajo. Sus pensamientos se desviaron una vez más hacia Kiyoshi. Podía sentir su calor contra su costado, como si estuviera a su lado, aunque no lo estaba. Ella estaba en Taiwa, la cadena montañosa equivocada en el extremo opuesto del reino tierra. Jun parpadeó para despertarse del sueño que amenazaba con reclamarlo para nunca dejarlo ir. ¿Cómo supo que Kiyoshi estaba en Taiwa? Trató de alcanzarla de nuevo. Su distancia a través del reino físico no importaba. Estaba seguro de eso ahora. Su espíritu era un faro, una señal brillante en la oscuridad. Firme, tranquilizador, único. Era todo lo que él quería. De forma brusca, volvió a su propio lugar en el mundo, avergonzado. Claro que su espíritu se destaca entre todos los demás. Ella es el avatar. Estaba demasiado seco para llorar y demasiado cansado para gritar. Ahí, entre los humanos, la tierra no se sacudía en automático como reacción a sus emociones. No había ningún lugar a donde dirigir su dolor, ningún reflejo de su sufrimiento. Otra ola de dolor creció dentro de él y solo pudo aferrarse a sus propios costados, impotente, tratando de no ahogarse. ¡Ah, vamos! Un hombre gritó con suficiente fuerza como para sacudir el papel encerado que cubría la ventana sobre la cabeza de Jun. ¿Me vas a descontar media semana por un día perdido? Deberías estar agradecido porque no te haya despedido, respondió otra persona con calma, probablemente el dueño de la casa de té. Si no asistes a tu turno, no te pagan. ¿Qué tan difícil es presentarse a trabajar cuando se supone que deberías hacerlo? Es porque insistes en usar ese estúpido calendario, dijo el primero. ¿El día 6020 y tantos de la era de Jun? ¿Qué eres, un tonto del anillo superior que duerme con un retrato de avatares bajo su almohada? Eso no va a hacer que este basurero sea más elegante. Jun se congeló al escuchar su propio nombre. Se referían al calendario Avatar. 6020 y tantos días después de su era significaba que Jun había estado atrapado en el mundo de los espíritus durante al menos una semana.
Me sorprende que no seas más devoto, dijo el dueño a su trabajador moroso. ¿Acaso el avatar no salvó tu lamentable pellejo de la feroz reina de los piratas? Espera, ¿qué? Dijo una mujer. Pudo escuchar el sonido de unas botas cayendo en el suelo, como si se las hubiera quitado de una silla para sentarse con interés. Nunca escuché sobre eso. ¿Fuiste uno de los rehenes de Tagaka? «Wow, aquí presente es un originario de la aldea Lansao, al otro lado de esas montañas», dijo el propietario. Se lo llevaron como si fuera una moneda de oro abandonada en la calle, reclamado como un pollo cerdo robado. «Ah, cállate», dijo el otro hombre. «Tú cuentas la historia con más frecuencia que yo». Sonaba como si viera toda la experiencia como algo vergonzoso, en vez de una situación angustiosa, como pisar con un montón de estiércol. Jun cerró los ojos con fuerza. Tuvo un último golpe de suerte. Reunió la energía necesaria para ponerse de pie, sin saber si después podría hacerlo de nuevo. No había puerta, solo un marco vacío con una cortina atada a un lado. Cuando entró, Jun golpeó el puntal de madera para llamar la atención de las personas que estaban adentro. «Lamento molestarlos». Había visto mejores establecimientos, por decirlo menos. El interior estaba amueblado con carretes de cuerda, como mesas. Los bancos eran cajas de suministros volcadas. El dueño era un hombre corpulento, con ojos entrecerrados y brazos peludos. Estaba tallando tazas usadas que al parecer era lo único que limpiaban. Su mirada se hundió en el pecho de Jun, donde no encontró placas. «¿Qué deseas?» «Me vendría bien un poco de agua, por favor». Escuchó una risa proveniente de la mujer sentada en una mesa. Tenía el cabello ondulado, recogido en la nuca, y una cara redonda y plana. Sus botas estaban cubiertas de lodo seco, pero solo hasta los tobillos. Debía de ser una jefa de turno de las minas. Un trabajador cualquiera habría estado cubierto de suciedad de la cabeza a los pies, y tampoco estaría en una casa de té al medio del día. Jun hizo todo lo posible por no mirar la olla humeante frente a ella, o las hojas largas y húmedas que se asomaban por debajo de la tapa de su gaigán. Cuenco chino que no tapa y sin mango, utilizado para la infusión de hojas de té y el consumo de té. «¿Tienes dinero?», preguntó el dueño. «No tengo». Sus bolsillos estaban vacíos, y después de abrirse camino de regreso al mundo de los mortales, la alguna vez fina túnica de Jun ya no fue capaz de convencer a nadie de que era rico. «Entonces vete». El dueño lo dijo con tan poca malicia que sonaba como un agradable «buenas tardes». Jun esperaba esa respuesta, pero tenía una última estrategia desesperada. «No pude evitar escuchar su conversación sobre el avatar. A usted, alguien que obviamente respeta al maestro de los 4 elementos». Hizo una leve reverencia al dueño antes de volverse hacia Gog. «Y a usted, señor, a quien el avatar rescató del peligro». Gog era más delgado de cuerpo y cara que su jefe, y tenía la costumbre de cambiar su peso de un lado a otro cuando estaba parado. «¿Sí?», dijo a la defensiva. Sus rasgos pellizcados se tornaron aún más estrechos en sospecha. «¿Y eso qué?» Sé que suena difícil de creer», dijo Jun. «Pero yo soy el...». Se detuvo. Pasó una era en silencio, la casi mentira pegada a sus labios. «Soy Jun», dijo recuperándose. «Soy el hombre al que se refiere tu calendario. Dirigí las labores de rescate en los mares del sur». Les dio un momento para asimilarlo. «Ahora, te pregunto de nuevo, ¿puedo tomar un poco de agua?». Quizás lo habrían tomado en serio si no hubiera dudado sobre su identidad. Tal vez no hubiera hecho una diferencia. Los ojos soñolientos del dueño brillaron con diversión, no reverencia. «No lo sé», dijo inclinando la cabeza hacia Jun. «Gog, ¿este es tu salvador?». Gog entrecerró los ojos. Los marineros que no recogieron de ese iceberg eran de la Armada de Fuego. No había un avatar haciendo algo para rescatarme. «Sí, pero yo... verás... es...». Jun se llevó la mano a la cabeza. No se le ocurría una forma rápida de explicar las complejidades y logísticas detrás del transporte de más de 1000 aldeanos de tierra secuestrados. El propietario aprovechó su falta de palabras para ir a la estufa y colocar una olla de hierro fundido nueva sobre ella. Por el sonido pesado que hizo, dedujo que estaba llena. «Te diré algo», dijo. «Puedes tener toda el agua que quieras, siempre que te quedes ahí». Golpeó la olla con los nudillos. «Ten, toma un trago por mi cuenta». La mandíbula de Jun cayó al piso. «¿Ustedes
¿Qué? Eres del Reino Tierra. Si eres quien dice ser, entonces no debería ser un problema para ti usar agua control para llevar una bebida a esa boca abierta. Parece justo, dijo la jefa de la mina, sonriendo con malicia. Tomó un sorbo deliberadamente largo y ruidoso de su propia taza. Aunque Gog había estado enojado con su empleado momentos atrás, él también tomó el silencio atónito de Jun como una gran broma. «Vamos, maestro de los elementos», soltó una carcajada. «¿No tienes sed?». Hubo un zumbido en los oídos de Jun. Era como si hubiera quedado demasiado cerca de un petardo, mirando por demasiado tiempo la mecha encendida, consumiéndose hasta sus extremos, y ahora estaba viendo las consecuencias de la explosión. «¿Me están pidiendo que demuestre que soy el avatar?», susurró con voz ronca. «¿Por un trago de agua?». No podía más. A Jun no le quedaba más. No tenía nada más que dar. Levantó un dedo tembloroso. «Arriesgué mi vida por ti», dijo señalando a Gog. «Arriesgué mi vida para salvar la tuya. No estarías aquí ahora mismo si no fuera por mí». Los ojos de Gog se agrandaron. Intentó protestar, pero algo impidió que las palabras salieran de su garganta. Parecía que el dueño y la jefa de la mina se iban a burlar de él, pero Jun los miró fijamente. «¿Y ustedes dos? ¿No pudieron solo ayudarme?». «Oye», dijo la mujer, de repente encontrando un acantilado al otro lado de la puerta que la había abierto. Ella se arrastró hacia atrás en su silla, sacudiendo la mesa. Su taza se volcó, derramando el contenido en el suelo. Puedes tener el mío. Puedes tener lo que queda». Agarró con torpeza la olla de lo que había estado bebiendo, pero solo logró sacar la tapa. «Tómalo. ¡Tómalo!». Era demasiado tarde para eso. «Dediqué mi vida a personas como ustedes», dijo Jun. No podía distinguir si se estaba riendo, llorando o graznando sonidos bestiales de furia. El habla humana estaba mezclada en alguna parte. «Quería que sobrevivieran. Quería que prosperaran. Lo intenté. ¡Tonto!». Hubo un choque detrás de él. Vio al dueño de la casa de té huyendo por la parte de atrás de la tienda. Jun barrió su mano en el aire y una hilera de sucias tazas de cerámica se agitó como un látigo, aplastándose hasta convertirse en el filo de un cuchillo. Cortaron la parte posterior de las piernas del gran hombre, enviándolo al suelo con un espantoso ruido sordo. Noqueado, Jun tendría que despertarlo en algún momento. Se volvió hacia Gog y la jefa de la mina, quienes temblaban sin poder huir, atrapados por el miedo. Observó cómo se balanceaban los cimientos, tratando de averiguar si lo disfrutaba o no. Al final, decidió que no importaba. Jun extendió la mano sobre el hombro de Gog, dándole al hombre una sonrisa de complicidad, y cerró la cortina de la puerta desde el interior. Jun bebió el agua estancada y sulfurosa del balde de paredes gruesas. Se derramó por la parte delantera de su pecho, formando un charco en el suelo frente al pozo del pueblo. Era la mejor bebida que jamás había tomado. Derramó un poco sobre la cara del guardia del pozo que yacía a sus pies. A diferencia de algunas personas, él compartía sus bondades. «¿Cómo sabe el agua del gobernador?», preguntó. El líquido salpicó los ojos vidriosos del cadáver y se acumuló en su boca abierta. A su alrededor, la ciudad estaba en silencio. Todos los que pudieron correr lo hicieron. Tendría que aprender a controlar sus energías, en algún momento, si no quería que la gente huyera de él en cuanto lo viera. Jun sacó otro balde y lo vertió sobre su cabeza, repitiendo el proceso hasta que su cuerpo ya no tuviera pinceladas de sangre carmesí. Arrojó el recipiente de madera a un lado y escuchó su hueco sonido metálico. «¿Ves, Kiyoshi?», pensó. «Puedo bañarme sin agua caliente. No hay problema». La presencia de su amiga lo llamó desde el otro lado del mundo. Aunque no estaba seguro de los detalles, estaba convencido de que había una conexión permanente entre el espíritu que se lo llevó y el avatar. Kiyoshi era Kuruk, y él era lo que era. «Bueno», dijo al aire en voz alta, «parece que me han despedido». Quizás era lo mejor. Necesitaría el tiempo libre porque tenía una lista de cosas que hacer, un montón de asuntos personales de los que ocuparse,
y el primer punto de la lista era presentar sus respetos a Shansu. Lleno de un nuevo propósito, Jun echó a andar por el camino, silbando a medida que avanzaba. Y ahí lo tienen, banda. Eso sería todo en el podcast de el día de hoy. Espero les haya gustado, les haya entretenido y pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Ya será yo en mi vida en vivo, ya habré regresado de vacaciones con el final de este libro y después tendremos que continuar con los cómics y con los fanfics y con todo eso, porque ya no vamos a tener nuevo contenido literario hasta julio de este año, que va a ser el libro de Roku, y yo creo que va a ser hasta agosto por el tiempo que me tome traducirlo. Así que probablemente va a llegar un punto en el que el podcast va a entrar en descanso y lo vamos a dejar de subir, porque pues si se nos acaba el material literario no hay ni cómo hacerle. Así que disfrutemos los últimos 2 domingos, que es este y el siguiente, de lectura de libros de Avatar. Por lo demás, pues no les agrego nada y eso sería todo en el podcast de el día de hoy. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.